Estamos conversando con Angelina Machado desde Berlín y quería preguntarte, Angelina, ¿cómo es el vínculo con el director de una película en tu rol de montajista? Primero que confrontás un poco al director para separarlo de su percepción, ¿no? Y de decirle, no, esto que para vos funciona tan bien, para mí en realidad no. Me pasa mucho, sobre todo en la ficción, pero también en el documental, que a veces le tengo que decir a los directores, eso que en ese momento en el set se sintió como maravilloso o como un super momento de actuación, en realidad en pantalla no se ve así, no existe. Pasa mucho que los directores imaginan algo, pero después lo que está en el material es otra cosa. Que no significa que sea peor ni mejor, es diferente. Porque, bueno, una cosa es lo que uno puede imaginarse y otra cosa es lo que puede hacer realidad, ¿no? O llevar a cabo. Sofía, ¿quiere decir entonces que si vos hubieras estado en el proceso de filmación, no tendrías esta posibilidad de ser tan objetiva cuando recibís el material en bruto? Exactamente, yo de hecho intento ni siquiera ver la locación donde se está filmando, si es una ficción y demás, prefiero ni pisarla, ni verla, porque yo después, cuando armo una escena, por ejemplo, a veces das vuelta a un plano, lo cambias de dirección, lo apuntás para otro lugar, tenés una libertad para jugar con la imagen, que cuando uno va a la locación, esa libertad se pierde porque empezás a estar condicionado hasta con cómo se debería construir el espacio o con cómo se debería armar, porque además hay una serie de reglas, como la regla de los ejes y qué sé yo, todo, bueno, muy técnico, que hoy por hoy nuestras profesoras siempre nos dicen, ustedes fíjense en la fluidez del corte. Después, si la dirección de la silla está por continuidad perfecta o correcta, no sé qué, eso nadie se da cuenta porque hay muchos planos que duran muy poquito además. Entonces, ustedes concéntrense en la historia, en que la emoción avance, en que avance de una manera natural. Lo demás, no le den mucha importancia. Hacen una lista de prioridades y siempre dicen, en primer lugar, emoción, segundo lugar, fluidez, y de ahí para abajo. Me pregunto también la atención que vos debes prestar. ¿Tenés que estar atenta al sonido o de eso se ocupa otro? Bueno, hay algo que pasa que es, si bien mi trabajo no es hacer el sonido, porque en el proceso de postproducción, cuando yo termino de trabajar, la película se pasa a lo que se llama el diseño de sonido, sound design, y a la mezcla. Y hay una persona específica que hace todo el diseño sonoro y que hace lo que se llama Foley, que es muy divertido, que si a alguien le interesa el cine, también les recomiendo que investiguen y que miren videos de cómo se hace el Foley, que es todos los sonidos de lo que pasa se vuelven a grabar, o los que se necesitan se graban en un estudio. Entonces ahí los ves a los sonidistas caminando encima de maderitas, o soplando hojas, o emulando sonidos que ellos van a necesitar. Entonces yo cuando hago el montaje de la película, me encargo de la imagen, pero ciertamente ya necesito empezar a esbozar una especie de diseño sonoro, porque si no, la película no se logra ver como se tiene que ver, o más o menos como uno necesita que se experimente antes de terminarla. Entonces, y también con los directores lo hacemos mucho como para sentir las emociones, ¿no? Como para darnos cuenta si lo que estamos imaginando funciona o no funciona. Así que se hace como un diseño sonoro en el montaje, que no es el definitivo, pero sí se necesita esbozar algo ya desde antes. Sofía, cuando me imagino tuve enfrentada a 160 horas de imágenes, pero la anécdota, el guión, sí. ¿te viene dado de qué manera? Bueno, por ejemplo, esa es una cosa, es un aspecto que diferencia enormemente lo que es trabajar con una ficción que trabajar con un documental. En una ficción, obviamente, se escribió un guión de base
a partir del cual se trabajó, ¿no? Y ese guión pasa por un montón de manos, pasa por los actores, pasa por los escenógrafos, pasa por la gente de cámara. Y después cuando a mí me llega el guión, en realidad a mí lo que me pasa siempre es que la gente me contacta antes de terminar de filmar, especialmente en Alemania, porque los alemanes son muy estructurados y muy previsores, entonces quieren terminar de filmar y enseguida empezar con el montaje. Así que yo ya me reúno mucho antes de que se filme la película. Yo leo el guión, si me gusta, obviamente acepto el proyecto, y después lo que sucede en realidad es que cuando yo edito ya casi no recurro más al guión. Lo que trato es de enfocarme en lo que recibo como material y ver si la historia está ahí, y si la historia no está ahí, qué otra cosa está ahí. Porque muchas veces mutan las películas o cambian un poco. De hecho me pasó en este último proyecto que terminé de editar el viernes pasado antes de venirme, que había 2 personajes femeninos que competían mucho en la película, ¿no? Y estaba escrita así. Y a mí me parece importante e interesante empezar, sobre todo en lo audiovisual, a representar las relaciones femeninas de otra forma. Y entonces, como había variedad de reacciones, pudimos retrabajar al personaje que vendría a ser la antagonista, y logramos que en vez de tener una competencia, esa competencia que no tiene mucho fundamento entre mujeres, simplemente la observe a la protagonista. Entonces, lo que nos dimos cuenta en este nuevo corte es que no solo no estamos representando el cliché de las relaciones femeninas en las que las mujeres siempre compiten y demás, sino que además se sentía mucho más natural la evolución del personaje, lo que se llama el arco dramático, y estas son las pequeñas cosas que uno puede hacer en la ficción, pero no se pueden hacer grandes cambios de historia. Y en el documental es todo lo contrario. En el documental uno casi no tiene guión, lo que tiene es como una especie, lo que se llama storyline o una historia de base que te ayuda a saber qué fue lo que se fue siguiendo, observando el director, y casi hay un trabajo autoral en el documental, casi como que se reescribe la película o se escribe de alguna manera. Volviendo un segundo a la ficción, me quedó una pregunta allí. El hecho de que vos puedas alargar o acortar antes determinadas escenas, ¿hace también a la creatividad del montajista en darle a una película mayor ritmo o menor lentitud a la cosa? Totalmente. Igual con eso, bueno, en la ficción especialmente uno tiene ciertos límites, porque ya en cómo está filmada la película hay una especie de caligrafía que uno como montajista después tiene que retratar, porque lo más importante en una es el ritmo, ¿no? Inclusive cuando utilizarlo emocionalmente, en el sentido de que decís, bueno, esto lo voy a dilatar, lo voy a extender y lo voy a volver lento porque es una situación intensa o porque tiene que generar tensión, miedo, nerviosismo, o esto tiene que pasar rápido porque es emocionante y divertido y entretenido para el personaje. En generalidades, ¿no? Entonces es una de las herramientas creativas que uno tiene para trabajar como montajista, y tal vez la que más ayuda sobre todo a sacar a flote las emociones. Lo veo en las películas, que es realmente un elemento increíble. Claro, y el arma digital supongo que les da ahora unas posibilidades mucho mayores que antes se hacía con tijerita, ¿no? Claro, antes se editaba en Moviola o en Steinbeck, y lo que se hacía era ir cortando el fílmico o el celuloide y pegándolo con cinta adhesiva, pero después se hacía el positivado, digamos. Nosotros en mi universidad tenemos unas máquinas para cortar, para editar en Moviola, pero no usamos, o sea, solamente para proyectos muy chiquitos. ¿Has tenido algún vínculo con el cine uruguayo, Sofía? Sabés que no, y me da mucha pena porque soy fan. De hecho he conocido, en la época de la Berlinale, que es el Festival de Cine de Berlín, me ha tocado encontrarme con algunos productores uruguayos. Ahí tenemos una vía para que te conozcan.
que seguramente te conocen. Por favor. Sí, buenísimo. Sofía, no te quiero sí. turbar más en tu fin de semana. Fue un gustazo charlar contigo y la vamos a seguir. Por favor, un placer. Sofía, de nuevo, muchísimas gracias por esta charla y gracias ya nos vamos a volver a encontrar. Por el interés por esta profesión que es completamente, es secreta, digo yo. Somos las ratas, los topos que nos quedamos ahí, estamos siempre encerrados, y si el montaje está bien nadie se dio cuenta, pero si está mal siempre salta la ficha. Así que sí. Nada, muchas gracias por las preguntas, que estaban buenísimas también, que se nota tu sensibilidad por lo artístico y lo cultural, y bueno, un abrazo enorme para todos por allá. Muchas gracias, que tengas un buen domingo. Chau, chau.